¿Listos? Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación por asistir a esta conferencia de prensa. Durante el fin de semana nosotros hemos invitado al compañero Reinaldo Ramírez, al ciudadano Reinaldo Ramírez, para ver la posibilidad de reunirnos o en la ciudad de Cochabamba o en la ciudad de La Paz. Él gentilmente ha accedido a esta invitación del Ministerio de Justicia y se ha trasladado en la madrugada de hoy. Y desde hace ya algunas horas estamos conversando largamente con Reinaldo. Estamos interiorizándonos de todos y cada uno de los detalles y los pormenores de lo que ha significado este gravísimo acto de injusticia en el que han incurrido cuanto menos 2 jueces del Poder Judicial, del órgano judicial, un fiscal del Estado y también aparentemente algunos policías que lo han maltratado durante el proceso de su detención y su posterior traslado de la ciudad de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz, como el mismo Reinaldo en algún momento había manifestado. En función de ello, hemos contrastado con Reinaldo una serie de dudas que nosotros teníamos, una serie de aclaraciones, y juntamente con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, el doctor Diego Jiménez, y su equipo, así como la institución del CETAVI, el Servicio Nacional de Protección a la Víctima, hemos llegado a la convicción inamovible de que existe responsabilidad criminal, responsabilidad penal en el fiscal de este caso, el fiscal Delgadillo, y los 2 jueces que han conocido su causa. Hemos cruzado diferente información y yo quiero decirle a la opinión pública en general que este es un caso verdaderamente sui generis, yo diría. Todos conocemos en la historia de la humanidad y quienes hemos estudiado Derecho conocemos de diferentes casos donde se han dado injusticias terribles, donde se han dado condenas incluso de pena de muerte a personas que finalmente resultaron inocentes, ¿no? Ahí tenemos el caso Sacco y Vanzetti, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso del bebé Limbert, el año 1932, cuyo inculpado, que nunca asumió responsabilidad y después estableció que había indicios de su inocencia, fue ejecutado en la silla eléctrica el año 1936. Hay diferentes casos que se han conocido, pero ninguno como este caso. Este caso realmente reviste connotaciones especiales porque Reinaldo no tenía absolutamente ninguna relación ni con la persona víctima del feminicidio, ni con el verdadero autor del crimen de feminicidio, ni con la familia, ni con nadie del entorno, ni siquiera con nadie de la ciudad en la que ocurrió este hecho. Es un caso sui generis y es un caso para analizarlo con mucho detalle. Nos ha contado desde su vida, la historia de muchas personas, de muchas familias de nuestro país, que muchas veces viven con las carencias económicas. Y esas carencias económicas a veces impiden que puedan estudiar, que puedan completar el bachillerato, completar una carrera. Desde muy joven, nuestro amigo Reinaldo ha trabajado, ha tenido que trabajar en aras de buscar su mejor futuro. Ya en su juventud se ha trasladado hasta la ciudad de Montero, donde ha trabajado en una hidroeléctrica, en una planta termoeléctrica, perdón, la construcción de una planta. Y como muchos jóvenes bolivianos, en busca de oportunidades, se ha trasladado de un lugar a otro y ha vivido su vida tranquilo, en paz, en armonía. Le hemos hecho incluso algunas preguntas personales. Estamos con su familia. Es un joven ejemplar, un joven trabajador, un joven que enfrenta las vicisitudes de la vida, que nunca ha tenido antecedentes, que nunca ha tenido problemas. Y que sin motivo, sin razón alguna, un día es detenido bajo una trampa. La policía boliviana no tiene por qué hacer citas por internet. Y esto quiero decirlo con mucha altura, con mucha dignidad. La policía boliviana, si tiene información de que hay una persona que presumiblemente ha cometido un delito y tiene conocimiento de su domicilio, tiene que llegar a su domicilio y, respetando los derechos de esa persona, proceder a una detención y ponerlo en los plazos que señala la ley a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tomar una declaración personalmente el juez y en función a su convicción, personalmente él, el fiscal de la causa. Y una vez que ha formado una convicción, si existen elementos, recién proceder a una imputación y requerir al órgano judicial lo que correspondiera en derecho.
Esos procedimientos de engaños, de señuelos y demás podrán justificarse en determinadas acciones, en este caso no se justificaban. Se han aplicado por parte de la policía boliviana procedimientos de acciones infragantis que tampoco correspondían, porque aquí no había ningún delito infraganti. Las condiciones de traslado de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz no son condiciones humanas, no son condiciones que ameriten un Estado de Derecho, una institucionalidad republicana como la que estamos construyendo en nuestro país. Y finalmente, más allá de esos hechos, más allá de esas circunstancias, el hecho en concreto del proceso al que se lo somete, se lo involucra en hechos que, reitero, no están relacionados ni con él, ni con su familia, ni con su entorno, ni siquiera con gente de su ciudad, porque él vivía en la ciudad de Montero, trabajaba en la ciudad de Montero, y estos hechos ocurren en la ciudad de Santa Cruz. Durante el proceso, y lo dijimos ya en la ciudad de Santa Cruz, se han evidenciado situaciones gravísimas de acciones criminales de parte del fiscal Delgadillo y acciones criminales de parte de los dos jueces, que felizmente aquí reiteramos nuestro saludo al fiscal general del Estado, al doctor Ramiro Guerrero, que ya ha tomado cartas en el asunto y lo ha retirado este fiscal, y también del Consejo de la Magistratura, que con un poco de dudas y demás finalmente han tomado esa determinación, pero ellos han actuado por la presión de los medios de comunicación, posiblemente por la presión de la familia, por la presión del medio social, han actuado culpando y responsabilizando a una persona inocente. Y eso es un crimen que no se puede permitir. Había prueba, y lo hemos dicho en la ciudad de Santa Cruz, había prueba de su inocencia, y la han escondido, la han guardado, no la han tomado en cuenta. Han desoído los principios fundamentales que hacen al derecho penal. En la duda, siempre es preferible absolver un culpable que condenar a un inocente, y ellos han condenado a un inocente. No han aplicado los principios fundamentales que se basan en cualquier país, en cualquier institucionalidad democrática como la que vivimos en materia penal: la presunción de inocencia, el indubio pro reo. En la duda se debe aplicar la norma más favorable al reo. Y en este caso, como ya hemos mencionado, hay abundante prueba de su inocencia, que no ha sido considerada. Y casi 3 años de su vida han sido menguados en las condiciones no solamente físicas, sino psicológicas más horribles en las que un ser humano se puede castigar. Porque una cosa es someter a un proceso, a una detención preventiva, a una persona que sí ha cometido un delito. Someter una sentencia a alguien que sí ha cometido un delito. Pero una persona inocente que no tiene absolutamente nada que ver, someterle a esas penurias es una tortura psicológica que va mucho más allá y que amerita grandes responsabilidades. Aquí hay un informe médico que está en el expediente, que cursa en el expediente, y que esos señores que nunca debieron ser jueces no lo han valorado. Este informe médico señala textualmente que el 25 de noviembre del año 2014, el señor Reinaldo Ramírez Vale se encontraba recibiendo atención médica por un accidente que sufrió ese mismo día, el mismo día que en la ciudad de Santa Cruz, a kilómetros y kilómetros de distancia, se estaba produciendo el feminicidio por parte de otra persona, por parte del señor Moisés Vascopé. Él tuvo un accidente en su motocicleta, la policía intervino, que no había registros de la policía retuvo su moto, él fue a recibir atención médica en el hospital municipal Nuestra Señora del Rosario, entendemos de la localidad de Huarnes, ¿no? O sea, tenía lo que llamamos en materia jurídica una coartada perfecta, absolutamente perfecta. Hubieron 2 informes periciales. En el primer informe pericial se analizó la fotografía de la familia, evidentemente del verdadero autor de Moisés Vascopé, y se la comparó con la persona que escapaba del video, que escapaba en el video del lugar del crimen, que él no tenía nada que ver. Por supuesto era la misma persona y habían similitudes. El verdadero asesino, el verdadero feminicida y la persona que escapó del lugar de los hechos. No lo vinculaban en nada a él. El segundo informe pericial, este segundo informe pericial que tiene fecha 14 de noviembre del año 2015, llega a la conclusión inequívoca, se los voy a leer, dice: del análisis facial realizados anteriormente se puede señalar que la fotografía de Reinaldo Ramírez Vale, el señor aquí presente, no, dice, remarcado, presenta similitudes ni rasgos iguales a niveles de rasgos fotográficos faciales más significativos con el individuo masculino de la fotografía rotulada como F1. La fotografía F1 era la fotografía del verdadero
autor del crimen, el señor Moisés Bascopé. Este informe, de 14 de noviembre del año 2015, es puesto en conocimiento del fiscal, el doctor Marcelo Delgadillo, quien el 24 de noviembre del año 2015 dicta un auto para acumular esta prueba, estos antecedentes, al expediente. Pero el mismo fiscal, cuando presenta las pruebas, Marcelo Delgadillo Montellano, y lo presenta el 22 de diciembre del año 2015 a las 18:42, presenta en el juicio un total de 63 pruebas. En las 63 pruebas que presenta para el juicio, oculta criminalmente, y esa es la responsabilidad penal de este fiscal, que tiene que estar en la cárcel, oculta deliberadamente este informe. No lo presenta, lo esconde. ¿Para qué? Para dar cabida seguramente a los requerimientos de la familia, de condenar a una persona. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Tenemos que ver a una persona en la cárcel para sentirnos tranquilos, aunque sea inocente? ¿Ha tenido que aparecer como fruto del trabajo de un muy buen policía, un oficial de policía que más allá del cumplimiento de su deber ha seguido investigando? ¿Ha tenido que aparecer el verdadero culpable para que un inocente sea liberado? ¿Ese es el estado de nuestra sociedad y de nuestra justicia? Nos preguntamos respetuosamente. Y la mayor responsabilidad, esta sentencia de la ignominia, esta sentencia habría que analizarla, habría que hacerla que la analicen en las universidades, en las facultades de Derecho, donde nosotros mismos damos clases, para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir jamás, no deben ocurrir jamás, mucho más en un mundo moderno, tecnologizado como en el que vivimos. En esta sentencia, valoran finalmente esa prueba. Nos contaba la hermana, nos sigue contando, vamos a seguir conversando con él. Nos contaba la hermana, en esta prueba, ellos han presentado esta prueba, finalmente no lo hizo el fiscal, pero con el valor que pueda tener como una prueba de descargo, han presentado estos informes y los consideran estos informes. Estos jueces que han dictado esta sentencia, que felizmente ya no son jueces, pese a que lamentamos mucho, hay una asociación de magistrados que defiende este tipo de magistrados, ¿no es cierto? Esta sentencia establece en varios de sus acápites, con mucha claridad, la valoración de las pruebas en sentido de que el señor Reinaldo Ramírez no era el autor del hecho. Hay varios acápites, hemos ido marcando, están marcados, yo no quiero cansarlos leyéndoles, pero en varios acápites la sentencia reconoce que hay pruebas y no hay certeza, y no hay evidencia de que el señor Reinaldo Ramírez fuera el autor de el delito de feminicidio. Y pese a eso, dicta una sentencia con la pena máxima. 30 años de presidio sin derecho a indulto. ¿Qué habrá sentido Reinaldo en el momento que escuchó esa sentencia? ¿Qué habrá sentido en el momento en que se fue a su celda y se veía que tenía 30 años por delante por un crimen que no había cometido? ¿Qué sentimientos tendrá esta persona, este ser humano, este boliviano? Hemos visto las respuestas de algunos jueces, la juez que dice, yo le voy a pagar lo que sea, soberbia, desapego por la justicia, como hemos visto otros casos de jueces en Santa Cruz. Es inadmisible. Después de haberlo escuchado, de haber trabajado con él, la mañana del día de hoy, conjuntamente con las instituciones que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha tomado la decisión de presentar nosotros una denuncia penal en contra de los dos jueces y en contra del fiscal, más allá de las acciones que está realizando el propio fiscal general, y saludando y valorando y adjuntándonos esas acciones, vamos a pedir una profunda investigación penal porque estamos convencidos por la evidencia que tenemos de que aquí hay responsabilidad penal. El hecho de ocultar pruebas, de desoír la verdad objetiva, el hecho de fallar contra la norma, tiene nombre, son prevaricato, incumplimiento de deberes, son acciones criminales que están tipificadas en nuestro Código Penal y por el bien de la justicia boliviana quienes han causado este daño deben responder penal y civilmente por el daño que le han causado. Ministro. Un segundo elemento, si me permite, vamos a terminar. Un segundo elemento que vamos a analizar con Reinaldo son los medios y los mecanismos para que él se pueda reinsertar a la sociedad. Hablábamos con su familia.
Su familia, la hermana, dice, Reinaldo es otra persona. ¿Quién no va a convertirse en otra persona después de semejante calvario, de semejante situación? Vamos a hacer los análisis necesarios para que él pueda reinsertarse laboralmente. Vamos a coadyuvar y colaborar, si es necesario, como ministerio, en todos los elementos que podamos, que estén a nuestro alcance, para que él pueda rehacer su vida, reinsertarse en la sociedad en las mejores condiciones, porque obviamente es un ejemplo, ¿no?, de lo que no debe pasar, pero es un ejemplo también de sobrevivencia a todo lo que ocurrió. En un tercer elemento, vamos a pedir una investigación a la policía, muy respetuosamente. Valoramos de la policía boliviana y valoramos la acción de un oficial de policía que ha tenido la extraordinaria visión de darse cuenta de los hechos y, en vez de dejar que esto quede así anulado, quede así olvidado, finalmente, con permiso de sus superiores, seguir investigando. Ese es un buen policía. Ese es un policía que enorgullece a su institución. Ojalá tuviéramos policías como ellos. Cualquier otro funcionario le hubiera dejado el tema así, el tema hubiera quedado cerrado, nunca se hubiera revisado esta sentencia. ¿Y qué hubiera sido de la vida de un ser humano? ¿Qué hubiera sido de la vida de Reinaldo? Saludamos y valoramos la actitud de este policía. Pero no soportamos y no podemos concebir de que la tortura sea un mecanismo de investigación. Y a partir de este caso, y en este caso en especial, vamos a solicitar al Comando General de la Policía, al Ministerio de Gobierno, una investigación de los hechos que Reinaldo ya ha contado a los medios de comunicación, y el día de hoy nos los ha contado con bastante detalle y con bastante sufrimiento. Ministro, esos eran los tres anuncios que queríamos dar. Ministro, por favor, sí, una precisión sobre el tema de los policías. Usted decía que no lo han tratado bien a Reinaldo. También hacía referencia usted de que la policía lo citó vía una red social a Reinaldo. Por favor, explique. Así es. Ha habido a él no se lo ha detenido de la manera correcta. Si habían indicios de responsabilidad penal de él, la policía conoce los domicilios, la policía tiene inteligencia y demás, podía llegar y podía detenerlo. A él se lo ha citado, se lo hace una pequeña trampa, y eso se puede entender en algunas investigaciones criminales y demás, pero en este caso no se justificaba. Todo eso vamos a pedir una investigación a las instituciones de la policía. En este caso se va a hacer una denuncia penal ante los jueces y ante los fiscales. ¿No corresponde también una denuncia penal ante los policías que han eludido los procedimientos adecuados y lo han torturado a esta persona? Eso es un tema que vamos a investigarlo. No tenemos nosotros evidencia de ese hecho. De lo que sí tenemos evidencia es de lo que los jueces y el fiscal han actuado. Nosotros no vamos a actuar demagógicamente, no vamos a hablar por hablar. Nosotros tenemos que hablar sobre cosas ciertas. Yo les estoy mostrando documentos, el análisis jurídico que hemos hecho sobre temas absolutamente reales, ¿no? Ministro, dos preguntas más y lo vamos a escuchar después a Reinaldo. Dos preguntas, por favor. La primera, si va a existir algún resarcimiento económico, si contempla alguna norma, porque son 2 años que no se le va a devolver. Son 2 años en los que ha estado esta persona inocente en la cárcel. Primera pregunta, si existe una norma, si hay alguna posibilidad de que como ministerio le consigan algún trabajo, no sé. La segunda pregunta, cuando hablamos con Reinaldo, él nos contaba de que como él puede que hayan varios otros casos. Esto podría destapar una especie de, no sé, me adelanto a decir, una especie de red que fiscales, jueces complotan y tal vez existan personas inocentes en la cárcel. Y Reinaldo precisamente tenía ese contacto con muchos de los detenidos allá en Palmasola, que él nos relató que muchos de ellos decían, a mí también, de alguna manera, o sea, desnuda este tema de que estén inocentes en la cárcel. Entonces, se va a volver a investigar este tipo de casos, se va a aperturar para que personas que se sientan en la misma calidad de Reinaldo puedan pedir de que se realice su proceso, ministro. Vamos a trabajar con él y vamos a trabajar con todas las instituciones pertinentes a fin de, si existen hallazgos, encontrar situaciones similares, ¿no? Tampoco quisiéramos que esto se haga un abuso, ¿no? Este es un caso único y después de analizarlo, quienes algo conocemos de derecho, por las mismas características, incluso comparándolo con otros casos internacionales a nivel mundial, parece ser un caso extraordinariamente llamativo. Pueden haber casos similares, pero hemos visto algunas comunicaciones incluso de algunas personas que están procesadas por el caso de terrorismo y separatismo, que un poco quieren comparar los casos. Las situaciones son diferentes. Aquí estamos hablando de una persona inocente, estamos hablando de un ciudadano como cualquiera de nosotros, como ustedes, como nosotros, que todos los días está circulando, haciendo su vida normal y de repente es agarrado, detenido, maltratado y insertado en un proceso
donde no se lo escucha, no se hacen valer sus pruebas y donde sin saber nada del caso en concreto, sin tener ninguna relación, finalmente acaba con una condena de 30 años. Es un caso especial. Y ese caso especial, por supuesto, sin dejar de ver y trabajar con él mismo y con las otras instituciones en otros hallazgos, lo vamos a analizar en su real dimensión. ¿Sí? Por favor, insisto en el tema, por favor. La pregunta para Reinaldo, si tú con tu abogado ya has analizado la posibilidad de iniciar alguna acción civil para exigir un resarcimiento económico. Y otra pregunta para el ministro, por favor. Hay un caso que también en La Paz, si no similar, es un adolescente que ya ha cumplido 8 meses en la detención preventiva en Calauma. Un informe del INF ha establecido que él nunca ha violado a la víctima de 15 años de edad. ¿El Ministerio de Justicia tiene información? ¿Podría intervenir en este caso? ¿Y cómo debiera actuar la fiscal para pedir la detención preventiva? Pues ella solamente se ha basado en declaraciones informativas y la mochila que le ha dado en el domicilio de la víctima. Esta mañana nos han pasado esta comunicación sobre este caso y lo vamos a procesar. Sobre el tema de la responsabilidad civil, aquí hay una responsabilidad civil de las personas que han cometido, que han actuado de esa manera. De todo proceso penal emergen dos responsabilidades, la penal para la sanción del delincuente y la civil para la reparación del daño. Más allá de ello, y con esto lo vamos a escuchar a Reinaldo, que yo creo que es lo que ustedes están esperando, más allá de ello, lo que podamos hacer como Ministerio de Justicia en materia laboral, en materia psicológica, en materia de su reinserción, además en representación de nuestro gobierno, en representación de nuestro presidente, que es un hombre profundamente humano, lo vamos a hacer en este caso, incluso más allá de las atribuciones que nosotros tengamos. No es un caso que va a quedar en la impunidad, es un caso que nosotros lo hemos impulsado ya desde la ciudad de Santa Cruz. Yo quiero reiterar nuestro saludo. Era ofensivo, en primera instancia, era ofensivo que el fiscal que llevó este proceso de la forma que lo ha llegado siga trabajando, que los jueces sigan siendo jueces. Yo concluyo reiterando mi agradecimiento y mi saludo al fiscal general del Estado por haber tomado la decisión que ha tomado y también al Consejo de la Magistratura por la decisión que se ha tomado, no solamente en este caso de estos dos jueces, sino en otro caso similar que también aparentemente amerita una responsabilidad penal, cual ha sido la de vejación a una niña que, desconociendo todas las bases y los principios que existen en el Código Niño-Niña Adolescente, los tratados internacionales, ha sido prácticamente puesta en un careo con su agresor. Yo quedaré ahí y les pasaría el micrófono a Reinaldo para que ustedes le hagan las consultas que ustedes vean pertinentes y siempre que Reinaldo quiera hacerlo. Es así, estamos haciendo un proceso penal, también el resarcimiento al daño a mi familia, daño a mi imagen, mi honor. Me dañaron psicológicamente. Es por eso que se le está haciendo un proceso a estos señores jueces, fiscales, policías, que me hicieron mucho daño. Reinaldo, por favor, el ministro señalaba que tu familia estaba de alguna forma preocupada porque tú ya no eres el mismo desde que has pasado por este tema durante 2 años en la cárcel. ¿Tú sientes que esto es así? ¿Qué es lo que has tenido que pasar? ¿Cómo te sientes ahora en relación a lo que era antes, hace 2 años? Pues yo me siento muy mal, ¿no? Desde el día que me aprendieron que me metieron al penal injustamente, me dolió mucho, ¿no? Estar preso 2 años y 2 meses, que fueron muy largos para mí. Fue como un infierno. El momento de la sentencia fue como si los jueces me apuñalaran por la espalda. Sentí mucho dolor. También maltrato psicológico, físico. Ya no soy el mismo de antes. Reinaldo, tú hacías declaraciones anteriormente en Cochabamba y decías que estás dispuesto, decidido a iniciar una nueva vida, de nuevo, de cero. ¿Cuáles son tus expectativas? Solamente eso, por favor. Sobre eso, ya que todo el mundo sabe que yo he sido juzgado injustamente, ya la gente que conozco ya no se acuerda de mí, se olvidó de mí.
algunos me dan la espalda. Es por eso que tengo que rehacer mi vida, comenzar desde cero. Ya no sé dónde voy a parar. Solo lo que le pido es que me apoyen. Reinaldo, si estamos hablando de resarcimiento, ¿tú qué pedirías? ¿Trabajo, un resarcimiento económico? ¿Qué es lo que podría calmar un poco todo lo que tú has sufrido? Lo que pediría sería un resarcimiento económico, ¿no? Para mí, no para mí, es para mi familia, para mi hermana. Eso es lo que lo pido. Reinaldo, ¿tú tenías esa fe, esperanza que iba a llegar este día donde se iba a hacer justicia, realmente se iba a tomar en cuenta este caso, o lo veías ya todo perdido, ahora que ya estás sentado al lado de una autoridad y que hay nuevas buenas, ¿no?, para ti en todo este flagelo que has vivido? Yo lo veía todo perdido hasta el momento que me sentenció, pero yo siempre tuve fe, confiar en Dios. Eso es lo que me ayudó a salir adelante.